Este caso justamente ocurrido el lunes pasado, porque es lo gráfico de lo que está ocurriendo con el deterioro de la salud mental de los menores y cómo eso se ha traducido también en un aumento en la violencia escolar al interior de las aulas. Un hecho que hoy día además terminó con, el pasado lunes, quiero decir, con una menor apuñalada finalmente en un lugar donde además de aprender debería existir una protección o al menos una sensación de protección, sobre todo con situaciones donde hay abusos o bullying, como se puede denominar también. Vamos a tomar contacto con Cristina Sierra, especialista en bienestar infantil y cofundadora de Ludotecas Escolares. Cristina, ¿cómo está? Bienvenida a Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Buenas noches, muchas gracias, muy bien. Gracias por estar con nosotros, Cristina. A ver, queríamos mostrar este caso a la gente para graficar al punto en que se puede llegar y se está llegando finalmente con el aumento de la violencia. Por una situación que recuerdo yo desde que se volvió a las clases presenciales tras la pandemia, fue una demanda de parte de los especialistas e incluso de los propios alumnos. Ojo con la salud mental, ojo con el estrés en los alumnos. ¿Cómo usted ha visto ya desde ese regreso hasta el día de hoy la situación? Entiéndase con violencia, con aumentos tal vez en las consultas psicológicas. ¿Cómo lo han visto usted y cuál es la foto que pueden sacar del momento? Nosotros estamos todos los días en las escuelas tratando de contribuir a mejorar el trato, a vincular a los niños nuevamente de manera natural y hemos observado de forma clara que si bien el problema de salud mental en Chile es anterior, el confinamiento aceleró o empeoró ciertos desencuentros. La infancia y la adolescencia chilena, producto del exceso de tecnología, se ha separado, se desconoce y ha abandonado algo muy natural y clave de nuestra especie, que es jugar cara a cara, jugar como lo hicimos tú y yo, Pablo, como jugamos toda nuestra generación, en espacios libres, en jugar con otros. En esta instancia de juego natural es cuando aprendemos las reglas de la vida, aprendemos a convivir, nos conocemos y aprendemos por sobre todo el valor de la diversidad. Cristina, a ver, usted nombra un tema muy importante que es, por ejemplo, el uso de la tecnología y que ha afectado en lo que es la relación finalmente entre los estudiantes. ¿Por qué ha sucedido esto a su juicio? ¿Es por un mal uso de esa tecnología, por no saber cómo implementarla en lo que es el día a día? O sea, no podemos hacernos los tontos que la tecnología está presente hoy día en casi todos los ámbitos de lo que es las 24 horas. Incluso para dormir hay aplicaciones que nos miden cómo dormimos. ¿O es derechamente porque la tecnología es un elemento que hoy día es perjudicial para los estudiantes? La tecnología no es perjudicial en sí misma, la tecnología siempre ha sido una oportunidad y lo ha sido desde que existe la tecnología para nosotros en la humanidad, en sus distintas formas. Lo que ocurre particularmente con los medios digitales, con el celular y las redes sociales, es un punto en particular que hace que antes la violencia solo evitaba o el bullying o si algo malo estaba en mi colegio, me pasaba cuando yo estaba en la escuela, pero ahora eso se convierte en un continuo que me persigue porque el hostigamiento o las cosas que puedan ocurrir siguen a través de los medios digitales acompañándome. Y ahí no hay control, no hay control de las familias, no sabemos lo que nuestros niños ven. Nuestros niños están expuestos a niveles de violencia que nosotros nunca vimos como generación previa. Ellos han visto más actos de violencia, más actos de situaciones de asesinatos, por ejemplo, por lo tanto están mucho menos sensibilizados que nosotros ante situaciones violentas. De alguna manera podríamos decir que se ha naturalizado. Lo que nosotros buscamos hacer activamente en los colegios es recuperar lo natural, recuperar estar cara a cara, recuperar estar sin tecnología, porque a pesar de que la tecnología pareciera que nos une, en realidad nos separa, porque los seres humanos seguimos siendo igual que cuando fuimos cazadores recolectores, como lo dice don Felipe Lecanelier. Seguimos aprendiendo de un adulto cariñoso, seguimos estando con otros y las conexiones que se producen en la infancia y en la adolescencia son muy significativas para la vida adulta. Podríamos decir que todo lo que no jugamos naturalmente, entiéndase como ese juego que tuvimos en la calle, el juego con los hermanos, todo eso que hoy día ha monopolizado la pantalla, perjudica cómo nos vinculamos con otros. Ahora, Cristina, voy a ser un poco abogado del diablo. Estoy viendo, por ejemplo, aquí bibliotecas escolares. Ustedes han fomentado, por ejemplo, el uso de juegos como Catán, súper divertido. Tienen distintas experiencias. Está el Playroom también, por ejemplo. Pero yo recuerdo también momentos en que, en la época en que yo era escolar,
todavía no estaba fuerte la tecnología y quienes la tenían eran pocos porque no era tan masiva, porque era además cara. Pero aún así existían episodios, por ejemplo, de bullying, existía episodios de aprovechamiento entre escolares, había violencia también, tal vez no tan marcada, y ahí le doy el punto. Pero finalmente, ¿cómo se hace la diferencia hoy en día con que el bullying tal vez se hace más continuo, pero siempre existió? No se ha sabido enfrentar realmente, se le ha hecho el quite a un problema que cada vez se repite. Ojo con lo que es el abuso entre los escolares, ojo con lo que es la violencia. Pero pareciese ser que las comunidades hoy día siguen sin escuchar tanto. ¿Es así de verdad que las comunidades se siguen haciendo las tontas, por así decirlo, un poco con la violencia que ocurre al interior? Yo te voy a responder, Pablo, lo que yo le he preguntado a las escuelas. Eso Ya. mismo, cuando se los pregunto. Les digo, esto siempre existió, esto hoy día es diferente, y la respuesta que yo recibo de directores, de encargados de convivencia escolar en las escuelas, es que las herramientas de los mismos estudiantes, de los niños, ante situaciones pequeñas que ellos eran capaces de resolver, como un desencuentro en un recreo o un pequeño desajuste, una diferencia natural, los niños tenían la capacidad de resolverla y no se convertía en un problema que requería la mediación de adultos, ni menos un problema que llegara a la violencia extrema. Entiéndase que hoy día Chile ya tiene niveles de violencia extrema, es decir, armas en las escuelas, arma blanca, cosas que nosotros hace 10 años no veíamos. Y eso es lo realmente preocupante, que tiene que ver con las competencias que los niños no tienen, porque en la medida que nosotros como sujetos fuimos deprivados de la interacción natural, del juego libre, ciertas habilidades se ven decaídas. Tú puedes recordar, Pablo, si alguna vez en tu barrio hubo algún amigo que lo dejaba menos salir porque la mamá era más aprensiva, no pudo jugar en la calle o jugó menos con otros. Siempre fueron sujetos que se vieron deprivados de habilidades sociales, y eso los acompañará hasta la vida adulta. Y eso es lo que nos está ocurriendo, que nuestros niños y adolescentes hoy, al momento de resolver, son menos dialogantes y utilizan la violencia como principal medio. Y ahora, ¿cómo se puede finalmente trabajar y desde cuándo? Y ahí también le voy a poner dos preguntas en una. ¿Cómo se puede trabajar? Le voy a poner un caso. Conozco, por ejemplo, a una menor que está teniendo problemas en su colegio y las madres se involucraron, pero al punto de que incluso hubo roces entre las propias madres por este problema. ¿Hasta qué punto hacer este equilibrio y desde cuándo también hacerlo y desde cuándo también decir, ¿sabes qué? El joven lo tiene que empezar a resolver solo el estudiante. Ya no puedo ayudarlo, no puedo guiarlo completamente para que también sepa resolverlo en el mundo real. Mira, los padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, y los padres casi de forma instintiva sabemos aquello de lo que nuestros hijos no son capaces. Y a pesar de que los papás hoy día no tienen las palabras para decir mis hijos no son capaces de resolver conflictos con otros de forma sana, clara, dialogante, tienden más bien a protegerlos o a sobreprotegerlos ante las situaciones que observan que ellos no resuelven. En muchas oportunidades nosotros hacemos talleres frente a los padres contando lo importante que es entregar ciertas herramientas. De hecho, mira, tú mencionaste Catán. Nosotros lo que hacemos es llevar el juego de mesa como una estrategia, pero el juego de mesa donde tiene más valor es en la familia, porque es una oportunidad de los padres de ver cómo sus hijos enfrentan la adversidad, cómo toleran la frustración, qué pasa cuando van perdiendo, por ejemplo, y esos ámbitos que son formativos, que antes los aprendimos. Piensa tú que hoy día tenemos menos hermanos. Por lo tanto, si antes lo aprendíamos con nuestros hermanos en nuestra familia, hoy esos espacios no existen. Los padres están reaccionando así, como tú mencionas, porque se dan cuenta que sus hijos se ven vulnerados porque carecen de habilidades, pero no tienen la herramienta para poder acompañarlos. Bueno, vamos a ver también cómo se enfrenta este problema que ha llegado al punto de que, por ejemplo, estamos viendo una violencia extrema en liceos emblemáticos y no es por caracterizarlo solo en ellos, sino que también es un problema que está pasando a otros lugares y que se tiene que enfrentar desde todos los niveles, desde lo privado, desde lo público. Hay que hacerle frente a este problema de la violencia que de verdad es muy, muy grave. Cuando estamos hablando de salud, por ejemplo, mental, bueno, llevémoslo adelante también en los hechos. Cristina Sierra, especialista en bienestar infantil y cofundadora de Ludotecas Escolares, le queremos agradecer por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Pablo. Buenas noches. Que esté muy bien, muy buenas noches.